y después de esto la comida. Que el Señor les bendiga mucho y de verdad agradecemos mucho a Dios por este tiempo que nos ha permitido y la disposición de ustedes de estar aquí en este taller de capacitación. ¿Ya están cansados? ¿No? ¿O ya tienen hambre? Ya, ¿verdad? No se apuren, todavía nos falta como una hora. No se crean, va a ser menos tiempo, pero quiero compartir con ustedes esta conferencia, el gran legado, bendecidos para transformar. Si ustedes quisieran dejarle algo a sus hijos, ¿qué les dejarían? ¿Qué le dejarían a su hijo? Algo que pudiera ser trascendiente en su vida. ¿Qué le podrían dejar a sus hijos o a los niños? ¿Cuál es el mejor legado que le pueden dar? ¿Valores? ¿Qué más? ¿Educación? ¿Qué otra cosa le podemos dar? ¿El amor de Dios? Muy bien. Hay muchas cosas que podríamos dejarles a los niños. Un hombre vivía con su padre, que ya era un poco anciano. Este hombre era multimillonario y pues al morir él, lógico que le iba a dejar toda su herencia a su único hijo, ¿sí? Este joven pues se aburría y se desesperaba porque ya nomás estaba esperando a que su padre muriera para ser multimillonario. Así que este hombre decidió buscarse una mujer. Conoció a una mujer hermosa, rubia, atractiva, ¿sí? Y le dijo, ¿sabes qué? Por el momento no tengo mucho dinero, pero tan pronto el viejo estire la pata, ¿verdad? Entonces voy a ser multimillonario. Esta mujer quedó convencida y se fue con él a la casa. Una semana después se convirtió en su madrastra. No más herencia, ¿verdad? Muchas veces los hijos suelen pensar que la mejor herencia que sus padres les pueden dejar es una fuerte suma de dinero, unas buenas propiedades o una cartera de inversiones con rentas elevadas. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que la mayoría de las fortunas heredadas se esfuman dentro de una o dos generaciones. En otras palabras, la nueva generación que no trabajó para ganar el dinero, tampoco sabe cuidarlo. Así que en realidad, mejor que dejarles una fuerte suma de dinero a los hijos, es enseñarles a trabajar y a ahorrar y darles una buena educación. Y como por alguien decía ahorita por ahí, enseñarles el amor de Dios, dejarles un gran legado, más allá de estas cosas. Por eso quiero compartir con ustedes que hay un legado que les puedes dejar a los niños, que les servirá no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y quiero invitarles a que abran la Biblia, ahí en el Salmo 78, Salmo capítulo 78, versículos del 1 al 8. Voy a leerlo yo porque traigo otra versión, ¿sí? Ustedes me siguen ahí con su vista. Traigo la versión La Palabra de Dios para Todos. Salmo 78, voy a leer los primeros 8 versículos. Dice: pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se las contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. El Señor le dio instrucciones a Jacob, Dios le dio su enseñanza al pueblo de Israel y les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios, nunca olvidarán lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes.
Padre bendito, en esta hora queremos agradecerte por tu gran misericordia, por tu grande amor, Señor. Padre, en esta hora te pido que tú prepares las mentes y los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos ser receptivos a tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda seguir transformando cada una de nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, quien ilumine nuestras mentes, Señor, para poder ser transformados mediante tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El escritor de este salmo escribe para llamar al pueblo de Dios a reflexionar sobre el pasado, con el fin de cambiar el futuro por medio de sus palabras. Ahora, el Espíritu Santo nos reta a considerar de una manera en que podemos pasar la fe a la siguiente generación. La mejor herencia o el mejor legado que les podemos dejar a los niños es la herencia de la fe, una buena enseñanza, una sana doctrina, ¿sí? Para no repetir los errores que han cometido nuestros antepasados. Porque déjenme decirles que hay ciertas enseñanzas que tenemos el día de hoy que necesitan ser corregidas. Errores que han cometido nuestros antepasados. Y vamos a enfocar dos verdades que yo quiero compartir con ustedes que nos pueden ayudar a comprender esta realidad, y la primera de ellas es esta: Dios nos ha encomendado su mensaje. Dios nos ha dado a ti y a mí su mensaje para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Vean lo que dice el versículo 5. El Señor le dio instrucciones a Jacob, Dios le dio su enseñanza al pueblo de Israel, y les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran a sus descendientes. Ahora, aquí la importancia, hermanos, de todo esto nace del hecho de que Dios nos ha dado su palabra. El pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel le fue dada una ley para su vida y para bendición. Ahora, nosotros hemos recibido también una ley de vida que empieza con el Evangelio y con las enseñanzas del Señor Jesucristo, que son la interpretación perfecta del propósito de la ley del Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Y como tal, se merece nuestra atención, se merece nuestra dedicación y se merece sobre todo nuestra obediencia. A veces escuchamos a los niños discutir cuando de repente uno de los niños más grandes, ¿verdad?, les da alguna orden a los más chicos: dejen de jugar y vénganse a comer. Y de repente por ahí uno de los pequeños le dice: ¿y quién dijo eso? Porque si nomás fue algo del niño más grande que ellos, pues no es tan importante. Pero si el niño les dice: mamá dice que nos vayamos a comer, que es hora de ir a comer, entonces hay que obedecer. ¿Por qué? Porque si no habrá consecuencias. De igual manera, hermanos, si algún hombre tiene cierta opinión, puede ser interesante, puede ser importante, pero si Dios mismo nos dice algo, entonces tenemos que obedecerlo. La palabra de Dios, los mandatos de Dios se deben de obedecer al instante. No podemos retrasarlos, no podemos dejarlos para después. Dios mismo nos ha dado su mensaje. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que obedecerlo y tenemos que compartirlo con los niños también. Pero hay algo muy interesante acerca de su palabra. Vean lo que dice los versículos 2 y 3. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. Las palabras de Dios, hermanos, son misterios. No todo el mundo las comprende. Dice la Biblia que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. No todo el mundo las comprende, sin embargo, no son secretas. Las hemos oído y las hemos conocido. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden ser misterios y al mismo tiempo ser oídos y conocidos? La diferencia está en la manera en que se reciben. Ahora, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, que una de las razones por las que Él hablaba en parábolas era para esconder la verdad de quienes no estaban preparados para recibirla. Si no tenemos un corazón dispuesto, si no tenemos una mente dispuesta, las cosas de Dios
serán solo misterios, ahí quedarán. En cambio, si tenemos un corazón abierto, su espíritu nos ayudará a comprender y aplicar la verdad. Por lo tanto, es necesario aplicar las verdades de la palabra de Dios a nuestro propio corazón, cuando se las enseñamos a los niños. Si nosotros solamente se las tratamos de enseñar a ellos, sin aplicarlas a nuestra propia vida, entonces los niños seguirán nuestro ejemplo y no nuestras palabras. ¿Sí? En otras palabras, si tú y yo no estamos tratando de vivir lo que les enseñamos a los niños, las verdades de la palabra de Dios serán solamente un misterio para ellos. Tal vez podrán conocer las historias, ¿verdad? Pero no les encontrarán ningún sentido. Podrán recitar los versículos, podrán aprendérselos, memorizárselos, pero no los obedecerán. Cuando nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, en cambio, las historias bíblicas revelan valiosas lecciones para la vida. Las historias de la Biblia, hermanos, nunca son simplemente formas de entretenimiento. No es solamente para entretener a los niños. Ay, sí, vamos a entretenerlo con esta historia, ¿verdad? Con la historia de Moisés, con la historia de David y Goliat, con la historia de Daniel. No es para entretener a los niños, sino es para transmitirles una sana enseñanza, ¿sí? Para transmitirles un mandato de la palabra, que ellos tengan que obedecerlo. A veces cometemos el error cuando enseñamos a los niños de simplemente enseñarles las historias sin hablarles de su significado. Les enseñamos acerca de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Y que Dios los puede proteger también. Pero no les enseñamos que Daniel, por no rendir culto, en este caso a la imagen del rey Darío, ¿verdad? Pues por no rendir culto a otras cosas y por ser fiel a Dios, Daniel fue echado al foso de los leones. Les enseñamos acerca de Noé y del arca sin ayudarles a comprender que Dios salvará del castigo a aquellos que son justos por fe, así como Noé lo fue. Les hablamos acerca de Jonás, del gran pez que se lo tragó, pero no les explicamos por qué se lo tragó y cuál era el propósito de Dios al enviar a Jonás a Nínive. Si se fijan, a veces los niños nomás se saben la historia, pero si tú le preguntas cuál es el significado, cuál era el propósito de que Dios había enviado a Jonás a Nínive, no lo van a saber. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se les está enseñando el significado de la historia. Si solo conocemos las historias, siguen siendo misterios. Es solo cuando las comprendemos con la sabiduría de Dios, viendo sus lecciones para la vida, viviendo las lecciones para la vida, es cuando podemos decir que les hemos oído y conocido, que realmente hemos conocido lo que Dios ha querido transmitirnos y lo que Dios quiere que transmitamos a nuestras siguientes generaciones. Es importante que como maestros de niños conozcan el significado real de la historia que le están contando a esos pequeños, para transmitirles una sana enseñanza, una sana doctrina. Que el niño no solo conozca la historia, sino el significado de esa historia. Creo que Dios nos está llamando a recibir su palabra, comprenderla y aplicarla para que podamos tomar el siguiente paso, que es que Dios nos llama a pasarla de generación a generación. Dice el versículo 6, así la conocerán las futuras generaciones, los hijos que habrían de conocer, y ellos a su vez se le enseñarán a sus hijos. Creo que desde el principio, hermanos, Dios ha llamado a los padres a hablarles a sus hijos de Él. Moisés se lo dijo claramente al pueblo de Israel, y creo que ese mandato también es para nosotros, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 6, del 6 al 9, un pasaje muy conocido. Dice, debes comprometerte, en otra versión, debes comprometerte, y me llama la atención, por eso me gusta esta versión, la NTV, de donde agarré este pasaje, ¿sí? Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa,
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Me llama la atención 3 cosas. Dice, debes comprometerte, debes repetírselas y debes hablar de ellas. 3 cosas importantes. Richard Baxter dijo que la educación es la manera ordinaria en la cual Dios transmite su gracia. La educación es la manera ordinaria en la cual Dios nos transmite su gracia. Es la transmisión de conocimientos de generación a generación mediante métodos formales y métodos informales que resultan esencialmente al desarrollo de la cultura. Por eso su objeto principal es infundir habilidades, creencias y valores con una finalidad esencialmente humanizadora y liberadora. Una educación así creo que resulta en un desarrollo y en una formación de hábitos que el niño debe irse haciendo, debe irse formando, en una comprensión más clara de la verdad y en una comunión con la totalidad del orden real, por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce cultura y construye su historia. Por eso la palabra educación tiene su raíz en el verbo educaré, que significa criar, nutrir, alimentar, sacar a luz. Partiendo de esta definición, de esta palabra, la educación tiene que ver con sacar a la luz nuevos conocimientos. Por eso es importante que tú como maestro, ¿verdad?, te capacites en la palabra, que saques a la luz esos nuevos conocimientos que están en la Biblia. Esta acción incluye la comprensión y la aplicación de la verdad aprendida. Educación simplemente es un aprendizaje significativo que incluye un cambio duradero en destrezas físicas, en actitudes, en valores. Y la educación cristiana tiene como propósitos 3 cosas. Primeramente, información. Difundir las características distintivas de la historia y verdad cristianas. O sea, transmitir la información solamente. Pero también, como segundo lugar, formación. Adquirir valores, que el niño adquiera valores, ¿sí? Que forme su carácter, que desarrolle sus habilidades, sus actitudes y su forma de vida. Y en tercero, transformación, promover el cambio en las personas, ¿sí?, sociedades y culturas. Este proceso requiere la participación de Dios con hombres y mujeres, llamados y dotados para enseñar. Es importante que tú como maestro te capacites, te desarrolles. O sea, que realmente nos apliquemos, ¿sí?, en el estudio de la palabra para poder transmitir las grandes verdades de la palabra de Dios. Este proceso es un proceso que tenemos que también transmitirlo a los niños, que tenemos que transmitirlo a nuestras generaciones. Pero la relación más importante, déjenme decirles, la más importante de nuestra vida como maestros es nuestra relación con Dios. Yo no sé tú como maestro cómo esté tu relación con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí acostumbran a, cuando están preparando su enseñanza, su estudio, a orar por ese estudio, por eso que les vas a enseñar? ¿Cuántos de aquí lo hacen? Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que seguirlo haciendo. No solamente es capacitarnos en lo intelectual, sino también en lo espiritual. Porque si yo me capacito solamente en lo intelectual, pero no oro, pues entonces mi enseñanza va a ser hueca, va a ser vacía. Por eso debe de implicar las 2 cosas: el conocimiento, pero también el aspecto espiritual, que es algo muy importante, ¿sí? Como maestros de la fe cristiana, nuestras mentes deben estar teológicamente bien informadas, bien formadas y bien transformadas. Y ojo con esto,
Un compromiso menor que este no da la gloria a Dios. Si tú no te estás informando, no te estás capacitando, ¿sí? No estás formándote en tu carácter, en tu manera de vivir, ¿sí? No estás siendo transformado mediante la palabra de Dios, entonces eso no va a dar la gloria a Dios. Solamente estás haciéndolo porque tengo que enseñarles, ¿verdad? Porque tengo que transmitirles una enseñanza. Pero hay que transmitir vida, no solamente enseñanza. 3 cosas que les podemos transmitir a los niños si nos esforzamos por hacerlo. Número 1, darles un amor por la lectura, sentándonos con ellos a leer. ¿Sí? Tristemente en nuestra cultura no tenemos ese hábito de la lectura, de leer. Pero es algo que debemos transmitirle a los niños. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para transmitirles eso? Pues empezar yo también a formarme ese hábito de leer, de capacitarme. Número 2, enseñarles buenos modales, esforzándonos por corregir sus malas costumbres. ¿Sí? Y número 3, transmitir nuestra fe, dándoles un buen ejemplo, un buen testimonio a esos niños. ¿Qué estás haciendo para dejar a los niños esa herencia de fe? ¿Qué estamos haciendo? Una de las cosas que han hecho algunos padres con sus hijos, es cuando eran pequeños, es que dicen que les contaban historias bíblicas antes de dormirse. La otra vez platicaba con un hermano, ¿verdad? Dice, el día de hoy casi ya no se usa eso, ¿verdad? Que se les cuentan historias, cuentos a los niños para que se duerman. ¿Cuántos de los padres que están aquí hacen eso con sus hijos? ¿Les cuentan cuentos o alguna historia antes de dormir? Muy poquitos. Pero creo que se ha perdido eso. En el pasado, muchos contaban historias bíblicas a sus hijos antes de irse a dormir. ¿Sí? Otro podría ser el devocional familiar, que es otra oportunidad de pasarles la fe a los niños. ¿Cuántos de los que están aquí acostumbran a tener un devocional familiar con sus hijos? Y ahí ya fuimos menos, ¿verdad? Es un hábito que debemos de irnos formando, hermanos. Tener un devocional antes de dormir o a la hora que usted como padre lo disponga, ¿verdad? Pero es importante orar con tus hijos, ¿sí? Estudiar la palabra con ellos. En esos momentos de compartir, de leer la palabra juntos y de orar, déjame decirte que tú inviertes con ellos lo más importante, tu tiempo. Tu tiempo. En tu diario vivir, busca oportunidades para hablarles de Dios y de lo que Él ha hecho. Comunicarles tu fe. Y esto es importante, no solo para que la fe continúe, sino para que los niños conozcan al Señor. ¿Sí? Porque esta puede ser la generación del cambio. Dice ahí los versículos 7 y 8 del Salmo. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán, y ojo con esto, dice, nunca olvidarán lo que Él hizo. Los niños nunca van a olvidar lo que tú les transmitas, lo que tú les cuentes acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nunca lo van a olvidar. Por eso dice aquí, nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán, ¿qué? Sus mandamientos. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados. Y créanme que el día de hoy, ustedes lo pueden ver, el día de hoy ya los niños, ya su mente está muy despierta, ¿verdad? A veces no concuerdan sus pensamientos con la edad que tienen, ¿sí? En la historia del pueblo de Dios hay toda una serie de derrotas. Los siguientes versículos de este salmo describen varios de ellos. Sin embargo, Dios dice que el pasado no tiene que determinar el futuro. Esta puede ser la generación que haga la diferencia. La generación venidera podrá ser la generación que termine de llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Ahora, nuestros niños, déjenme decirles que pueden ser los que impactarán a las naciones, a las sociedades para Cristo. Aquellos que trastornarán al mundo entero. ¿Cómo puede suceder esto?
solo si nosotros tomamos en serio nuestra responsabilidad de pasarles la estafeta, de transmitirles nuestra fe. Imaginen lo que podría suceder si cada padre creyente y cada maestro de escuela bíblica toman en serio su responsabilidad. O sea, ¿qué cosas no podríamos hacer? Miren a todos los niños que hay en nuestras iglesias. ¿Cómo podría ser diferente el mundo si cada uno de ellos se convirtiera en un agente de cambio? Preparado para vivir el Evangelio, preparados para compartir el Evangelio con otros. Creo que eso sería algo maravilloso, ¿no? Algo increíble. Por eso quiero desafiarlos y comprometerlos a 4 cosas. ¿Sí? 4 cosas importantes. El primer desafío es que consagremos la niñez a Jesucristo. Consagremos la niñez a Jesucristo. Apartemos, dediquemos y entreguemos a Dios la vida de los niños. Dicen que los niños son como esponja, ¿verdad? Que todo lo absorben. Son como grabadorcitas, que todo lo que escuchan, luego se lo graban, ¿verdad? Y lo repiten. ¿Sí? Alguien dijo que los niños son como barro también. Se pueden moldear, se pueden formar o se pueden deformar también. Sometamos a los niños al gimnasio de la vida. Dice ahí Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, ¿sí? Segundo desafío, instrúyelo en su camino. Y déjenme decirles que la palabra instruir en el hebreo significa entrenar, preparar, formar, disciplinar. O sea, disciplina al niño, prepáralo, entrénalo, fórmalo. Y cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino. Es un mandato esto. Este proverbio es un mandato, es un imperativo. Y por lo tanto, no se puede ni se debe de retrasar. Aristóteles, aquel filósofo griego, enseñaba que la verdadera instrucción es aquella que no solo transmite conocimiento, sino que desarrolla hábitos. Por eso instruir tiene que ver con educar. Y educar no solo es transmisión de datos, ¿sí?, sino transferencia y formación de vida. Yo te pregunto a ti, maestro, ¿estás transmitiendo vida a los niños que enseñas? ¿Estás transmitiéndole con tu propia vida lo que les estás enseñando? ¿Estás siendo un ejemplo? ¿Estás siendo buen testimonio para los niños? O a lo mejor como aquellos padres que le dicen al hijo, no eches mentiras, ¿verdad? No digas mentiras. Y cuando viene el abonero, ¿verdad? Dile que no estoy, mijo, ¿verdad? O sea, no están concordando nuestras palabras con nuestros hechos. Por eso aquí lo importante es, ¿estás transmitiendo vida a los niños? Tercer desafío, abrámosles camino. Ayudemos a nuestros niños a realizarse de una manera plena, de una manera total, ¿sí? Por eso nuestra responsabilidad es potencializar, desarrollar y explotar la capacidad, la actitud y el carácter del propio niño. Y ojo con esto, es simplemente dejarlo ser él. No se trata de que tú quieras que el niño sea como tú quieras que... Hay padres que quieren que su hijo sea doctor, quieren que sea ingeniero y a lo mejor el niño quiere ser otra cosa. Es dejarlo ser él, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle, es guiarle y encaminarlo para que él descubra, desarrolle y use las habilidades que hay en él. Simplemente es guiarlo. Por eso dice ahí Proverbios, instruye al niño en su camino, guíalo. Tú sé su guía. No le impongas cosas que él no quiera, ¿verdad? Simplemente guíalo, simplemente instrúyelo. Y cuarto desafío, confiemos en la promesa de Dios.
Por eso dice el proverbio, cuando sea adulto, cuando sea viejo, cuando sea mayor, no se apartará de él, no se va a apartar del camino. El obedecer los mandatos de Dios traen un beneficio a largo plazo, en este caso. Los primeros años de instrucción dicen que son los más importantes para la formación del niño. Los primeros años de la vida del niño son los más importantes. Son en los primeros años en los que el niño se siente valorado o se siente desvalorado. Son en los primeros años en los que el niño puede ser traumado o simplemente puede ser una persona segura, ¿sí? Por eso es importante que en los primeros años, ¿sí?, se instruya a los niños. Como padres y maestros, es nuestra responsabilidad tomar en nuestras manos las herramientas que Dios nos ha dado por medio de su palabra y empezar a moldear el corazón de los niños. Por eso la Biblia, hermanos, nos compara como el barro en las manos del alfarero, ¿sí? Ese niño que Dios ha puesto en tus manos, o esos niños, ¿verdad?, son como barro, que tú los puedes formar o los puedes deformar. Quien lo toma en sus manos y empieza a moldearlo y a formarlo a la imagen de Dios. Y este ejemplo nos revela lo que nosotros debemos hacer con nuestros niños. Durante el tiempo que los niños son pequeños, el barro se dice que está todavía suave y todavía es moldeable, tú lo puedes moldear. Sin embargo, debemos estar conscientes que puede llegar el día en que el barro se endurezca y se vuelva difícil de moldear. No, pues es que ahorita está chiquito, ¿verdad? Ay, mira, dice groserías, pero ay, se oye chispa, ¿verdad? Porque dice una grosería. Pues si tú lo dejas que crezca así, así de grande va a ser peor. Y muchos padres dicen, no, al rato se le quita. No, ¿cuál que se le quita? Se hace peor. Por eso es importante instruirlo desde los primeros años, ¿sí? Es como una analogía entre un árbol y un hijo. Mientras el árbol está pequeño, se puede doblar, se puede enderezar, pero una vez que ese árbol ya ha crecido, se ha convertido en un arbolote grandote, entonces ya es tarde para cambiar el rumbo de su crecimiento. Lo que el Señor nos dice en su palabra es que el tiempo oportuno para la instrucción y la disciplina del niño es durante los primeros años de su vida. Este es el mensaje principal de Proverbios 22:6. Instrúyelo. Así que la tarea del educador cristiano es formar y transformar a la gente para que sean seres para otros. El fundamento teológico más básico, déjenme decirles que es el amor. Pablo mismo lo dice, que lo más importante de todo es el amor. El amor que tú le transmitas a esos niños. Por lo tanto, los educadores cristianos tenemos la norma que guía nuestros ministerios, el amor. El amor nos llama a un compromiso, transmitir a los niños un legado de fe. Y quiero concluir con esto. Dios nos ha bendecido con dones, con talentos, con habilidades, para transformar y para ser de bendición a los demás. Ahora, Dios nos ha transformado para bendecir a otros. Dios nos sigue transformando para que podamos ser de bendición a los demás. Dice la palabra que de gracia recibiste, da de gracia. Simplemente es bendecir, que hemos sido transformados para bendecir a otros. Y quiero invitarte hoy a considerar la herencia que le estás dejando a tus hijos, a los niños que enseñas ahí en la escuela bíblica. ¿Qué clase de generación futura estamos formando? ¿Qué valores les estamos enseñando a los niños? Trabajemos juntos, hermanos, para que la próxima generación sea mejor, sea diferente, sea poderosa para Cristo. Por eso consideremos hoy cómo les dejaremos a los niños el mejor legado de todos, que es el legado de la fe. ¿Sí? Hay algunas acciones que podemos hacer con ellos. Hay que acercarse a los niños, hay que acercarse a ellos, hay que
tocarlos, que ellos sientan el cariño de su maestro, que ellos sientan el cariño de la persona que les está enseñando. Hay que darles una palmadita, un abrazo, ¿verdad? Que ellos se puedan sentir seguros y amados. Hay que aprender a comunicarnos con los niños, ¿verdad? Hay que aprender su lenguaje, ¿verdad? Para que ellos puedan sentirse con la confianza de platicarnos alguna situación. Hay que orar por ellos, hay que enseñarles y hay que bendecirlos. Creo que el mejor legado que les podemos dejar a los niños es el de la fe. Transmitirles lo que el Señor ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer a través de ellos para las próximas generaciones. Estamos realmente conscientes de que primeramente tenemos que dar nosotros el ejemplo, ¿sí? El día de hoy, hermanos, tristemente veo a veces a niños, jovencitos, adolescentes, que mandan a sus padres, en vez de que ellos sean los que se sometan y obedezcan a sus padres. El día de hoy los papeles se han invertido. Son los hijos los que tratan de mandar a los padres, son los padres los que tienen que sujetarse a lo que sus hijos dicen, cuando en el pasado no fue así, ¿verdad? Los hijos aprendían a respetar a los padres, ¿sí? Los hijos sabían. Antes me acuerdo, hermanos, que con una mirada de nuestros padres nos mandaban y con la mirada nos decían todo, ¿verdad? Hoy no. Hoy tú, más bien es el niño el que te mira a ti, ¿verdad? Te echa una mirada de que vas a ver ahorita, ¿verdad? Creo que el único que nos puede ayudar en esto, hermanos, es el Señor, ¿verdad? El único que nos puede guiar y dar la sabiduría para poder educar a los hijos, para poder transmitirles una buena educación a los niños que enseñamos ahí en la iglesia, ¿verdad? Él es el único que nos puede ayudar. Así que quiero invitarles en esta hora a inclinar su rostro. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú nos has escogido, Padre, no solamente para salvarnos, sino nos has escogido para transformarnos y para ser de bendición a otros. Nos has escogido, Señor, para que podamos dejarles un buen legado a nuestros niños y que ellos a su vez puedan dejar un buen legado también a sus próximas generaciones, Señor. Padre, te pido por cada maestro que está aquí, maestro de niños, maestro de adolescentes, por cada padre de familia, Señor, que tú les guíes, que tú les des la sabiduría, Señor, para transmitir no solamente información, sino transmitir vida, Señor, a través de la enseñanza. Educar a los niños conforme a tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta grande bendición que nos has dado de poder transmitir la enseñanza. Gracias por esta bendición, Señor, por este privilegio, Padre, que nos has dado para poder enseñar, para poder educar, para poder instruir, para poder guiar, Señor, a otros. Bendice, Señor, a cada uno de los maestros que están aquí, Señor, a cada uno de los padres, a cada uno de los niños, a cada uno de los adolescentes, Señor. Y Padre, que nuestra próxima generación pueda ser una generación que te conozca a ti, una generación que te ame a ti, Señor, una generación que trastorne al mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.